Welcome once again, everyone, to the Latino Book and Family Festival. Gracias a todos por asistir al evento de Libros y Familia. This session will be in Spanish. Esta sesión será en español. Hoy nos acompaña Julia Abrantes, amante de la literatura latina. Ella es parte de las Comadres para las Américas, ha liderado discusiones en Nueva York y ahora ayuda a coordinar las Comadres y Friends of National Latino Book Club. Ella estará entrevistando a Alma Florada, cubana-americana, reconocida autora de libros para niños, poeta y novelista. Ella ha escrito numerosos libros para niños y adultos en español e inglés. Es profesora emerita de la Universidad de San Francisco y a la fecha reside en Estados Unidos. Bienvenidas. Ok. Alma Florada, gracias por estar aquí con nosotros hoy y compartir un poco de su historia con nuestros gente que están oyendo y mirando este programa. Bueno, es una gran alegría para mí poder estar con ustedes. Gracias. Es difícil preguntar a un autor cuál es su libro favorito. Yo sé que tú escribas por niños y por adultos también, pero ¿puedes darnos un poco de eso? Mira, el primer libro que conseguí que me publicaran en los Estados Unidos fue La moneda de oro. Ese es un libro que en realidad la razón por qué es tan importante para mí es por su nacimiento. Este fue un libro que nació una noche. Yo trabajaba mucho con padres en la zona de Salinas, en California, Pájaro Valley. Y yo iba por las noches porque era cuando ellos habían terminado la labor, que ya sabes que se trabaja hasta muy tarde en el campo. Y era para hablar sobre sus hijos, para hablar sobre sus inquietudes y para hablar sobre la lectura en el hogar y los libros que podían leer. Y regresaba yo sola, ya era pasada la medianoche, eran como 3 horas o algo de camino hasta mi casa, por los campos, no había nadie. Y yo me emocioné mucho yo sola pensando en esas familias, en el esfuerzo grande de esas familias, en su dedicación a tratar de ayudar a sus hijos para que tengan una vida mejor, determinados a que se eduquen. Y también pensé mucho en la generosidad que existe entre ellos porque la había apreciado en distintos momentos en esas reuniones. Y pensando de esta manera, y como digo, emocionada, de momento, este cuento es como que apareció delante de mí. Wow. Es como si fuera una película que se estaba proyectando en el parabrisas de mi auto y que yo estaba viendo. Y era este hombre, Juan, que había sido un ladrón por mucho tiempo y se había desconectado, no tenía amigos, no tenía nada, andaba solo por las noches tratando de ver y había visto a una mujer con una moneda de oro que decía, yo debo ser la persona más rica del mundo. Y claro, oyendo eso, él pensó que esta doña Josefa, una curandera, tendría mucho oro guardado y pensó en robárselo. Y allí empieza el cuento y es una historia de transformación porque a medida que él va siguiendo a doña Josefa de sitio en sitio, queriendo acercarse a la gente, siempre le dice, tan buena, ayudó al padre, así ayudó al abuelo y me ayudó a mí. Y sabe, quería darnos una moneda de oro. Y entonces él piensa, tiene tantas monedas de oro que las va repartiendo por todas partes y sigue persiguiendo a esta mujer. Pero después de varios días, cuando da la vuelta y se logra encontrar con ella, descubre que ella no tiene más que una moneda de oro y que se la da libremente porque le dice, se la quise dar a este, al otro, al otro. Y cada uno me iba diciendo, alguien la necesitará más. Y entonces se la quiere dar a Juan. Pero Juan se ha convertido en otra persona en este proceso de seguir las huellas de esta mujer. Y cuando viene una niña que la necesita porque van a ser su hermanito y la mamá está sola, Juan le dice, vaya, ayude a la niña. Y aquí tiene la moneda de oro, llévensela al recién nacido, que la necesitará más que yo. Esa historia fue un regalo que me vino a la salida de ese trabajo con los padres. Estaba inspirada en ellos. Y entonces a mi hija le gustaba mucho la historia. Tenía una editora en la Argentina que me la quería publicar en la Argentina, tenía una editora en España que me la quería publicar en España,
Y mi hija me dijo, no, 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 tú vives en este país, tú tienes que llegar a los niños de este país. Esta historia la tienen que leer todos los niños de este país. Bueno, eso es muy fácil que lo diga la hija de uno, pero sabes, curiosamente, se publicó el libro primero que me aceptaban, bueno, me lo rechazaron muchas editoriales, varias, eran muy curiosas las cartas de rechazo, me decían, no, esto no es para la sensibilidad de los niños de este país, aquí los niños no van a apreciar esto. 2 o 3 me dijeron, esto parecería que lo hubiera escrito un latino. Bueno, pues claro que lo había escrito una latina, pero ¿cómo pretende que nos pueda interesar? ¿Comprende? Pero Seguro. me la publicaron, me la publicó Ateneo y entonces se ganó el premio Christopher Award y eso le abrió una puerta. Y al año siguiente, era un año de estos en que se crean los libros de lectura porque van a venir las adopciones en Texas, en California y demás. Y ese libro lo incluyeron en todas y cada una de las series de lecturas que se hicieron ese año. O sea, que verdaderamente le llegó a muchos niños. Entonces, para Qué mí bien. sigue teniendo ese valor. El otro libro del que le hablaba a Kirk cuando me hizo esta pregunta es Gathering the Sun, que aunque tiene el título en inglés, es un libro bilingüe, es abecedario del campo y es en honor a los campesinos migrantes que tanto enriquecieron mi vida y de quienes tanto aprendí. Y a mis alumnos, porque en el programa doctoral de la Universidad de San Francisco yo tuve la oportunidad de ser profesora de muchos hijos de campesinos migrantes, los primeros en su familia en ir a la universidad y en llegar hasta un doctorado. Y de ellos también aprendí mucho. O sea que esos son 2 libros muy importantes para mí. Pero claro, yo también he escrito Bajo las Palmas Reales y Allá donde florecen los framboyanes, que están publicados ahora juntos en un libro que se llama Tesoros de mi isla, que son mis memorias de infancia y que son, pues yo lo miro como un reconocimiento a mis padres, a mis abuelos, a mis tíos, a las personas que realmente me criaron y me educaron. Y entonces, aunque son mis historias, pero el reconocimiento a ellos, y por eso también son importantes. Pero si me dejas, pues, mira, si me dices que hable de mis hijos, te voy a hablar de los 4, y si me pides que hable de mis nietos, te voy a hablar de 9. Entonces, Así es, así es. eso me va a pasar con Tiene los que ser hijos. así, tiene que ser así, seguro. Pero se nota que sus padres y sus familiares fueron sus modelos para empezar o para tener ese fuego, para empezar las historias que es escrito. Sus padres, me imagino, sus maestros y todos. Bueno, mira, la verdad es que mis padres me dieron la alegría de poder leer, porque desde bien pequeña me dieron libros. Y mi madre, de hecho, me había guardado para cuando yo supiera leer el libro que ella más había querido de niña, que se era Heidi, ¿no? Ay, yes. El libro grande, completo. Y mi abuela me enseñó a leer a los 3 años y entonces mi madre me puso en las manos aquel libro que ahora cuando yo pienso que tan pequeña me lo leí entero, pero ese libro me abrió la ilusión de seguir leyendo y eso fue el gran regalo. Mira, mis padres me hicieron algunos enormes regalos. Uno fue el de fomentar que sí que yo leyera todo lo que quisiera leer. El segundo fue darme bastante libertad para que me pasara tiempo sola, ratos solas. Vivíamos en una quinta afuera de la ciudad, entonces yo podía pasármela en el campo entre los árboles, viendo a los animales, junto al río, y eso me dio una riqueza de experiencias muy grandes y no sé, un sentido, yo me doy cuenta que mis padres no me pusieron límites, no me forzaron a hacer tal o cual cosa, me dejaron ser y eso lo valoro muchísimo. Y por otra parte, conversaban mucho conmigo y mi padre era un hombre que analizaba todos los aspectos de la vida
cada día para él era una acumulación de experiencias, porque todo lo que él veía le interesaba, lo reflexionaba, lo pensaba y luego lo conversaba. O sea que fue una escuela de vida más que una escuela de información. Y todo eso es algo que agradezco inmensamente. Eso es muy importante. Mi mamá fue igual. A nosotros no teníamos mucho, pero ella nos llevaba a mí, mis hermanas, a la biblioteca 2 veces a la semana. Y siempre, todos los días, teníamos que parar 1 hora, no importa lo demás, 1 hora para leer. Pero yo me quedaba 3, 4, 5 horas. A Claro, veces pasaba el día entero leyendo. qué maravillosa tu mamá. Y cuánto Sí. uno le gusta leer eso de poderse pasar el día entero leyendo. Eso sí, es divino. Um, ¿Puede contarnos un poco de cómo sus escritos y libros han sido apreciados por maestros y estudiantes de la comunidad latina? Bueno, pues yo me siento tan y tan agradecida de que los libros hayan sido recibidos con tanto cariño como fueron escritos. Yo en realidad no, yo he sido esencialmente una educadora. Entonces, he escrito porque me encanta escribir, porque es parte de mí, porque sentía la necesidad de hacerlo, pero empecé escribiendo cosas para mis alumnos, empecé escribiendo materiales educativos, no empecé escribiendo literatura. Eso fue dándose poco a poco. Pero la verdad es que al principio yo creía que las maestras apreciaban mis libros porque apreciaban mi trabajo con ellas, porque apreciaban el que yo había ido a sus escuelas, el que yo, si me pedían por favor, ven a una junta de padres, yo aparecía. Y creía que era por eso, pero después resultó que los niños me empezaron a demostrar que a ellos les gustaban los libros. Cuando las maestras me decían, es que les digo, voy a leer, y dicen, un libro de Alma Florada. Entonces los niños pedían que los libros fueran míos. Y más de una maestra me dijo, pues alguna vez no tenía otro libro suyo. Y cogí otro libro y les dije, pues les voy a leer este, es de Alma Florada. Y lo leí y me decían, no, 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 ese no es, porque Ya todo el mundo sabe. reconocían el estilo, reconocían el modo de dirigirme a ellos. Y entonces, pues eso ha sido una recompensa inmensa, inmensa Me para mí. imagino. La verdad, sí. Oh, wow. Y oír decir con la conversación de Kirk que va a tener una escuela bajo tu nombre. Pues ¿Puedes hablarnos un poco de eso? están creando una escuela a la que le van a poner mi nombre. Eso, la escuela no es mía, o sea, yo no soy parte de la No, escuela. sí, ven, con tu Isabel, nombre. Mejor. Isabel Campoy y yo somos asesoras educativas de ellas, o sea, les estamos ayudando desde la perspectiva pedagógica y de seleccionar los libros y todo eso. Son unas maestras latinas muy dedicadas que han mantenido una línea muy clara de educación dual y de educación de inmersión en Minneapolis. La gente se sorprende mucho porque no piensa que en un sitio como Minneapolis haya tanto interés por el español. Y la verdad es que sí lo hay y no son necesariamente los latinos. Es que hay una tradición en Minneapolis de querer aprender otros idiomas que viene de lejos, que viene de que hubo tantos pobladores escandinavos allí. Y los escandinavos, como sus lenguas no la habla nadie más que ellos, siempre sintieron la necesidad de ser bilingües y de aprender inglés, pero el aprecio por mantener el idioma propio y aprender otro, los ha llevado también a apreciar aprender español. Entonces, ellas, su visión es una visión de una escuela donde se enseña con alegría, donde para los niños sea un gozo estar allí, donde se cultive mucho la cultura múltiple latina de los distintos países, de las distintas regiones. Ellas son de varios países. Entonces, esto contribuye a que quieran fomentar una visión muy amplia de lo que es ser latino. También tienen una conciencia social muy clara y quieren que los niños aprendan a respetar a todos, a apreciar a todos, que sientan una conciencia de igualdad, de justicia.
O sea que son cosas muy hermosas las que están Muy tratando de crear. importante. Les ha tocado un año difícil para abrir la escuela. Ya tienen el edificio, tienen el currículum, tienen muchas cosas planeadas, pero es difícil porque quieren niños muy pequeños. En este año no es tan fácil. Entonces, no estoy muy segura si van a poder abrir de una manera un poco limitada tan pronto como ellas quisieran, o cómo va a poder resultar esta situación, porque todo está en condiciones tan complejas. Seguro, seguro. Ya. Wow, pero qué tremendo honor, como quiera. Sí, es un tremendo honor, pero como le he dicho a Sí. Kirk hace un momento, es un honor que me ha dado tanta alegría como me la da el honor que ustedes me han dado, porque el que le pongan mi nombre a un premio, pues también es algo que me honra inmensamente y por lo que me siento muy, muy agradecida. Eso sí, eso sí. Um, y se han dicho que todo el mundo tiene una historia adentro de ellos. ¿Qué consejo le daría a los aspirantes a ser escritores? Bueno, yo personalmente creo que a escribir se aprende leyendo, que la mejor manera de ser un buen escritor es leer mucho. La segunda cosa que les diría es que crean en sí mismo, en lo que quieren decir, que escriban desde el corazón, que escriban desde la verdad, que escriban honestamente, que escriban cosas auténticas, que no escriban pensando en qué le va a decir otro, en qué le va a decir el editor, que escriban por escribir, por el gusto de escribir, por la alegría de escribir, por la belleza de escribir, y que no vacilen en leerle las cosas que escriben a personas. Por ejemplo, si están escribiendo para niños, vale mucho la pena leerles a los niños y ver la reacción de los niños, ver cuándo se interesan más, si de momento se interesan menos, si hay algo que no acaban de comprender. O sea, es muy importante hacer eso, porque no, todos tenemos algo que decir. Eso es por seguro. Mire, Isabel y yo nos hemos pasado gran parte de los últimos 25 años dando talleres que llamamos autores en la clase, y que de lo que se trata es de reconocer que maestros, niños y padres son autores. Hayan escrito o no un libro, son autores porque cada persona es autor de su propia vida. Exacto. Y mire usted si ese no es un libro difícil de escribir, complejo y con muchas variantes. Algunas personas, sin embargo, no viven la vida como el protagonista, como el héroe, como la persona más importante, sino que se dejan llevar y se convierten en personas secundarias de otros. Es importante reclamar ese concepto de yo soy autor responsable de mi vida. Y como autor de mi vida, ya tengo una historia que contar, eso por seguro. Pues desde esa perspectiva, diciéndose, escribir sobre cosas sencillas, una persona importante en mi vida. Mira, a muchas maestras de educación secundaria les ha servido mucho mis libros Bajo las Palmas Reales y Allá donde florecen los framboyanes, para animar a los niños a escribir su historia, porque no es una historia larga que empieza, yo nací, luego pasó y luego siguió y luego más adelante, sino que son pequeñas historias puestas allí. Una es sobre un perro que mi padre curó. ¿Ya? Una es sobre un trabajador de la finca que llegó herido y cómo se recuperó. O sea, son momentos, eso es mucho más fácil. Uno es sobre mi abuelita, uno es sobre lo que hacíamos los días de lluvia. O sea, a trozos pequeños se cuenta toda una vida, pero no hay que pensar, ahora voy a escribir 200 páginas y por dónde voy, sino ahora voy a escribir esto que es importante, esto que es importante, esto. Y al final se crea la obra. No todos los libros son así, hay obras que es una historia completa, por supuesto, pero a lo que voy es, si uno empieza escribiendo de uno mismo, de lo que uno sabe, por ejemplo, de los temas que nosotros sugerimos es una persona en mi vida, una persona importante en tu vida.
Todos tenemos una persona importante. Alguien que nos cuidó, alguien que nos crió, alguien que nos enseñó, alguien que nos da su amistad. Esa persona importante, pues ese es un tema que puedo escribir. Mira, hay un website que se llama Authors in the Classroom, www.authorsintheclassroom.com. Allí hemos recogido muchos de los libros que han escrito los maestros, los padres y los niños, porque queremos mostrar las cosas tan bonitas que se pueden escribir. Manuscritos, hechos a mano, no son libros impresos, pero son un principio. Exacto. Que muestra lo que se puede escribir y a partir de allí puede seguir escribiendo. Están puestos en forma como de ejercicios y se sugiere cómo hacerlos, o sea que puede ser útil a quien le guste escribir. Y como digo, leer mucho y escribir y no vacilar. Mira, si uno escribe y luego lo que escribió no le gusta, no tiene que hacer nada con ello, pero lo importante es escribirlo. Porque el libro que por seguro no se publicará nunca es el que no se haya escrito. Si lo has escrito, es posible que lo publiques. Si no lo has escrito, no hay nada que publicar. Pero sobre todo yo creo que hay que empezar a escribir sin pensar en publicar. Empezar a escribir por la satisfacción profunda de escribir. Todas las primeras cosas que yo escribí eran para compartirlas con mis alumnos en la clase. Luego se volvieron libros. Wow. Tremendo. Pues gracias por compartir todo esto con nosotros hoy. Y déjame darle un sentimiento de aliento, de esperanza, de entusiasmo a todo el que quiera escribir. Recuerden, autores de su propia vida ya son, ahora pueden ser autores de cuantos libros quieran. Tienen todos algo valioso que decir, algo que nadie más pudiera decir. Ni el más importante escritor podría contar tu vida y contarla como es y expresar los sentimientos que tú has sentido por las personas a tu alrededor y los momentos de duda que has tenido y los de entusiasmo y los de alegría y los de tristeza. Nadie puede escribir eso mejor que uno mismo. Eso La sí. verdad que llevamos dentro, solo nosotros la podemos escribir. Pues adelante, adelante con ánimo, con entusiasmo, con gusto y sabiendo que cualquier cosa que se escribe con verdad va a ser interesante para alguien. Y cualquier cosa que se escribe con autenticidad va a ayudar a otra persona a entenderse mejor. Que cuando uno está dispuesto a descubrirse sin pretensiones, en la sencillez de quien uno es, eso atrae a otros que se sienten entonces que se pueden identificar. Eso sí. Wow, tremendo. Gracias por compartir este tiempo con nosotros, todos esos consejos, todas esas palabras lindas. Y espero, si Dios permite, verte en persona muy pronto. Sí, Cuídate mucho y quería gracias darte un otra vez. abrazo en estos momentos y tengo que dártelo virtualmente. Yo sí confío que pronto podamos regresar a encontrarnos en persona, pero mientras tanto, ¿cuánto hay que agradecer a los que han creado esta tecnología que nos permite estar tú en California, yo en la Florida y estarnos viendo y comunicando, ¿verdad? Sí, sí. Pues gracias. Cuídate mucho. Ya, tú también, tú también. Gracias Julia y Alma Florada por estar aquí en este Latino Book and Family Festival. Gracias a todos los que están escuchando esta programación. Thank you everybody who's listening to this programming. We hope to continue providing this educational space for everybody. If you have more questions or you want to watch all the past sessions, you can always go to our website to lbff.us. Thank you all that support this program, and please follow us on our Facebook page at Latino Book and Family Festival. Our donations are also accepted through our website at lbff.us. In the upcoming weeks, we're going to have live sessions with more award-winning authors.
So stay tuned and we will continue to promote literature. Thank you, everyone.